bienvenidos a mi cocina y a este nuevo vídeo que es una serie de vídeos que voy a hacer para este mes de mayo sobre los disruptores endocrinos, para que podáis tener un hogar sin disruptores endocrinos, un hogar que apoye vuestro bienestar hormonal en lugar de estresar vuestras hormonas. Porque muchas de nosotras, pues al principio, lo que me pasó a mí hace años, cuando antes de leer el libro de Líbrate de Tóxicos del doctor Nicolás Olea, que lo recomiendo muchísimo, pues no era consciente de todas las cosas que tenía en mi entorno y en mi casa, que es el lugar en el que pues muchas pasamos más tiempo, o que es un lugar en el que te quieres sentir a gusto, cómoda, que te apoye en tu bienestar, y todo lo contrario, no lo sabemos. Entonces, pues después de leer este libro aprendí muchísimo, apliqué muchísimo, además que lo leí justo cuando me estaba certificando como terapeuta menstrual. También me especialicé en nutrición holística femenina, por eso el primer vídeo va a ser en la cocina, porque también creo que es uno de los puntos de entrada más potentes hacia nuestras hormonas. Y entonces por eso quería empezar esta serie de vídeos con este en concreto. Y de paso deciros que en la membresía Menstrual Vice pues podéis vivir el reto conmigo y con el resto de miembros del grupo, que es una comunidad que tienes acceso gratuitamente en el primer nivel y luego puedes optar a otros niveles, pero este reto va a estar incluido gratuito y en el que vamos a poder comentar este reto, que serán 28 pasos, ¿no? Como 28 días, para que así el día 29, que es cuando tenemos el círculo de mujeres online, pues ahí voy a hacer un sorteo de un premio relacionado con todo lo que hayamos estado haciendo. Bueno, vas a tener una sesión conmigo personalizada y vamos a ver qué premio te puedo dar para ayudarte en mejorar tu hogar sin disruptores endocrinos, ¿vale? Entonces va a ser un regalo personalizado además. Entonces, este primer vídeo va a hablar de la cocina, porque como te decía, no sé si te lo he dicho, la cocina es una de las entradas más directas a nuestro equilibrio hormonal, porque es a través de la comida que entran muchos disruptores endocrinos. Entonces os voy a enseñar, vamos a ir por cada uno de los 7 primeros pasos de este reto y os voy a explicar un poquito más en detalle cada una de las cosas, cómo yo las he aprendido, cómo las he ido aplicando en mi día a día, y como ese proceso no perfeccionista y no sin presión, y no con tanta presión, quiero decir, sino un proceso que se dé más relajado, más natural, más consciente, para que podáis aplicarlo fácilmente. Y si necesitas más apoyo y tienes más dudas, puedes dejarlas aquí en comentarios o venirte directamente a la membresía, que te sentirás más acompañada seguramente, porque estamos ahí en directo. Bueno, empezamos. Vale, en este entorno de la cocina, que es a lo que nos vamos a dedicar esta primera semana del reto, hay 2 reglas de oro. Una, nunca calientes nada en plástico, que yo creo que eso es uno bastante conocido, bastante común ya, lo de calentar comida en un tupper de plástico en el microondas, pues yo creo que ya está un poco sabido que no es bueno, y como te explicaba en otro vídeo antes, los componentes del plástico, los químicos del plástico se van deshaciendo con el calor más fácilmente, se descomponen y se introducen en tu comida. Y segundo punto importante en la cocina es intentar no almacenar alimentos con grasa, alimentos grasos, en contenedores de plástico tampoco, porque de la misma forma pues la grasa es muy buen conductor de estas partículas del plástico, y entonces pues es más fácil que se absorban, y por lo tanto nosotros cuando consumimos esa grasa pues también la absorbemos. Si esta semana te concentras en solo cambiar estas 2 cosas, ya estás haciendo muchísimo, muchísimo. Entonces, el primer paso es alejar el plástico del calor. ¿Esto qué quiere decir? Mira tu cocina, observa cuáles son los puntos calientes. Normalmente pues es eso, donde están las hornillas, ¿no? Ya sea de gas, vitrocerámica, lo que sea. Es un espacio que se calienta, y todo lo que esté cerca que sea de plástico pues va a estar expuesto a ese calor. Entonces aleja el plástico del calor, porque claro, es inevitable que tengamos plástico en muchas cosas en la cocina. Quizás pues tienes cosas de plástico pero aún así y no las quieres tirar, pues si eso, aléjalas de ese punto de calor, ¿no? Entonces te enseño cómo tengo yo mi cocina para enseñar más que hablar. Espero que la luz no sea malísima. Bueno,
pues empiezo a enseñaros. Aquí está la cocina, ¿no? Entonces, en mi cocina yo intento que alrededor no hayan cosas de plástico. Lo más típico de plástico cerca de la cocina y que además utilizamos para cocinar son las herramientas, los utensilios, y en este caso pues nosotros nos compramos un pack de utensilios, venían todos juntos, de acero inoxidable y punto, ya está. Entonces casi siempre utilizamos esto. Es verdad que a veces no me gusta como usar el acero en según qué comidas o según qué según también qué sartenes para no rayar. Entonces utilizo una cuchara de bambú que tengo así es pequeña, pero con esto ya me basta. Podría comprarme un set de cucharas de madera o de cucharas de bambú, pero todavía no he llegado a ese punto de necesidad. Con esto mismo tengo la cuchara, tengo el tenedor y tengo palitos, que era un set que venía, entonces con eso ya me voy apañando, ¿vale? Las tablas, por ejemplo, de cortar también son de bambú, no son de plástico. Y de hecho las tablas de plástico no las recomiendo porque cuando estás cortando, estás también cortando en el material de la tabla de cortar y eso se desprende en tu comida lo absorbe. Entonces, eso. Principalmente los utensilios de plástico y las tablas son lo que suele estar cerca de tus fuentes de calor. Y luego viene el aceite que muchas veces se vende en botella de plástico. Entonces, si lo tienes solo en botella de plástico, porque hasta ahora no sabías esa segunda premisa que te he dicho, que no almacenar grasa en plástico, pues puedes pasar el aceite a una cetrillera, que en España además es muy típico, es muy común la típica cetrillera de acero inoxidable o también puede ser de vidrio, o pasártelo a un tarro, a una botella reciclada de vidrio, pasarte el aceite. Yo igualmente, aunque esté en vidrio, intento no tenerlo súper cerca porque al aceite tampoco le va muy bien estar cerca del calor. Entonces siempre intento poner un poco una distancia y también es verdad que tampoco le va muy bien la luz del sol. Entonces, pues como aquí tengo la cafetera, le hace un poco de sombra y tal. Por eso las botellas de aceite, normalmente, estas de aguacate, pero estas de aceite de oliva virgen, y entonces pues son botellas oscuras. Siempre me fijo que comprar en botellas oscuras mejor, para que no se oxide el aceite. Entonces, esas son las dos primeras claves. Mirar esto, mirar la cocina que tienes cerca, que no sea de plástico y se vaya desprendiendo. O otros puntos de calor, por ejemplo, el hervidor de agua. Yo hiervo agua aquí en esta tetera, que es de acero inoxidable. Pero hay veces que hay los hervidores de agua que tienen elementos de plástico y que yo por eso ya intento evitar tener o usar ese tipo de hervidores. Aquí, por ejemplo, la cafetera, esta es una cafetera que venía en el piso, pues es inevitable que esto es de plástico, esto es de plástico y que pase, pues esto ya es de un vidrio especial, pero esto también es de plástico. Entonces yo preferiría una cafetera, una French Press, una cafetera italiana, pero bueno, esto lo usamos una vez a la semana, entonces como que no te vuelvas loca tampoco, ¿sabes? Porque a veces el estrés puede ser un mayor disruptor endocrino que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ese también, la cafetera o el hervidor de agua, como te decía, y luego está el lavavajillas. Si lo utilizas, pues yo, por ejemplo, no pongo las tapas de mis tuppers, ¿ves? Que, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo perfecto. Son de plástico y entonces pues prefiero no meterlas a lavavajillas, aunque aquí dice creo que se pueden meter, que se puede congelar, que se pueden meter en el cajón de arriba, ¿vale? Ese check significa que se pueden meter en el cajón de arriba de lavavajillas. ¿Por qué? Porque abajo pues la temperatura es mucho más fuerte, ¿no? Entonces pues yo las lavo a mano siempre, las tapas de plástico estas. Eso, y otra cosa, los trituradores, ¿no? Por ejemplo, este tipo de triturador que son un plástico duro especial, aquí tengo este otro, picadora, pues estos no los uso con alimentos calientes, dejo que se enfríen bastante los alimentos y luego ya los trituro. Y el que uso, si tengo que usar algo con caliente, por ejemplo, si te haces una crema o algo, pues este, que es de acero inoxidable, y bueno, aquí tiene un poco de goma, ¿no? Pero lo que te digo, no podremos hacerlo perfecto, pero lo máximo que podamos reducir, pues mejor, ¿vale? Estos son los otros ejemplos de calor y plástico.
Y nada, por último, yo creo que también las sartenes de hierro o las sartenes de acero inoxidable que no tienen estos mangos de plástico, pues también las prefiero. La olla arrocera, también mi olla arrocera tiene la base de acero inoxidable. Ahora la tengo en la nevera porque ayer hicimos arroz y quedó un poco. Entonces, estos serían los puntos del calor y el plástico. Eso ya tenemos check, el paso de alejar el plástico de las fuentes de calor y el paso de poner el aceite, con el aceite de cocina en una aceitera o en un tarro de vidrio, ¿vale? Segundo, o sea, tercer paso, utilizar tuppers de vidrio. Que es algo que a lo mejor todavía tienes tuppers de plástico, por ejemplo, como yo tengo aquí. Entonces es saber para qué utilizamos los tuppers de plástico. Bueno, aquí tengo uno al fondo girado. Vale, ahí tengo los tuppers de plástico y entonces pues esos tuppers de plástico yo los utilizo para cosas que no tengan grasa, cosas que se vayan a meter al congelador, que se mantengan en frío, o eso, cosas que no vayan a absorber tan fácilmente el material del plástico. Entonces, para lo otro tengo los tuppers de vidrio, que aquí sí que puedo poner comidas calientes, esperar un poco a que se enfríe antes de poner las tapas, eso sí, y comidas con grasa, ¿no? Entonces siempre es bueno pues tener, nosotros compramos un set de aquí que en Estados Unidos es muy típico este set de Pyrex, que te vienen redondos, cuadrados, rectangulares y pequeños. Ahora tengo muchos en el lavavajillas y Rick se lleva algunos también. Por ejemplo, bols de mezclar, también cuando mezclas sobre todo cosas pues eso con grasa o cosas calientes, bols de acero inoxidable tenemos aquí. Y eso, en la nevera pues te enseño cómo alimentos en grasa, o sea, alimentos grasos, como por ejemplo, esta es la leche de coco, que viene en lata, ¿no? Pues luego, cuando la abro, en lugar de dejarlo en la lata, lo meto en un contenedor, en un tarro reciclado. ¿Qué más? La mayonesa, por ejemplo, también la compro en tarro de vidrio. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Alguna cosa que haya puesto yo? A propósito, esto es grasa de carne, que también me gusta porque se puede utilizar como salsa, o cuando hay mucha grasa se puede utilizar para cocinar como aceite, ¿no? Como para que no se te pegue en la sartén, y también lo pongo en tarro de vidrio. Pero luego, por ejemplo, aquí tengo tarros de plástico donde tengo la cebolla, y aquí también tengo cebolla lila, cebolla blanca. ¿Qué más? Por ejemplo, esto lo compramos el otro día para una fiesta familiar y claro, viene el hummus así y viene y pues lo voy a acabar en esto y ya está, no me queda otra. Pues esto es un poco de ejemplo de lo que tengo en la nevera, así en vidrio o en plástico. Y aquí os enseño, por ejemplo, la basura de reciclaje. Tengo este queso feta que lo compro así y viene en plástico. Normalmente lo dejo en plástico porque digo, bueno, no va a estar expuesto al calor, siempre va a estar en la nevera, aunque sea un alimento graso, preferiría comprarlo en vidrio, pero no hay la opción, no existe la opción. Se podría pasar a un tupper de vidrio también, podría transferirlo en cuanto llegue a casa, pues transferirlo. Pero estas son las cosas que no me obsesiono, ¿no? Que digo, bueno, ha venido así, no hay otra opción de comprarlo en vidrio, pues es lo que es, ¿no? Tampoco, por eso es importante no volverse locas ni perfeccionistas. Tengo que tirar reciclaje, se ve, ¿no? Vale, siguiente paso, tener bebidas, intentar evitar bebidas en lata y por el contrario, pues usar bebidas en botellas de vidrio, como por ejemplo nosotros usamos el agua con gas, que nos gusta mucho y para mí ha sido un gran sustituto de los refrescos con gas que a mí me gustaban y solía tomar. Otra bebida que no tengo ejemplos porque yo no los consumo son los típicos zumos que vienen en botellas de plástico también, sobre todo porque las bebidas que tienen ácido, como las bebidas gaseosas o los zumos, por ejemplo, también de cítricos, pues es más fácil que degraden este plástico. Entonces, pues una manera de evitarlo, comer fruta, hacerte tu propio zumo, ahora con los blenders, ¿no? Con las máquinas estas para batir, te haces un zumo maravilloso también. O desde siempre la exprimidora de naranjas.
Y luego pues los bricks, los contenedores de leche, que suelen ser como de brick, que no es plástico, pero es una mezcla de material, pues eso también, yo a veces nosotros compramos leche de manera puntual, pues no, creo que hay botellas de vidrio, pero no las he visto o no se me han cruzado. Y entonces pues también suelen ser más caras, así que bueno, como es un producto que no usamos tanto, es como lo de la cafetera. Entender dónde está el equilibrio, ¿no? De que decir, algo que uso mucho, pues intenta encontrar un sustituto. Algo que usas de manera puntual, poco y tal, y que el sustituto es muy difícil, pues simplemente manténlo como es y ten en cuenta pues las temperaturas, no tenerlo en calor, siempre mantenerlo en frío, sobre todo si es algo como la leche, ¿no? Que es un alimento graso. Siguiente check es el de los tickets de la compra. Yo creo que este check se ha hecho bastante hincapié en ello y en el libro de disruptores endocrinos del doctor Nicolás Olea, Libérate de tóxicos se llama, esto de los tickets, él explica que muchas veces han dicho que ya no los iban a hacer con bisfenol A, que era uno de estos disruptores endocrinos, y que lo iban a hacer con otro tipo de elemento, y entonces él hablaba de que ese otro tipo, ese sustituto, seguía generando el mismo problema. Entonces, como que no es la solución esos tickets, ¿no? Y pues si los tienes que recibir, hacerles una foto, escanearlos con el móvil y no mantenerlos mucho tiempo en tu cartera, en tus bolsillos, no tocarlos sobre todo con las manos mojadas o con las manos de aceite, porque así es como se absorbe más. Siempre que puedas, pide ticket digital, que eso ya sucede en muchos sitios que te preguntan si quieres que te envíen el ticket en modo digital y ya está. Y el último check o el último paso que te puedo compartir en este primer vídeo es el de pues comprar alimentos lo más naturales posibles, ¿no? Porque cuando son alimentos más procesados, pues vienen con más ingredientes que pueden contener estos disruptores endocrinos. También los alimentos procesados suele ser más típico que vengan en contenedores de plástico cuando los compras en el supermercado, como el hummus que habéis visto que yo compré. Yo prefiero hacer mi propio hummus, siempre tengo mis latas de garbanzo, pero en esa ocasión pues teníamos una fiesta familiar en otra ciudad y no tenía tiempo ni los ingredientes para hacerlo, así que lo compramos. Y entonces pues siempre fijarte más si son cosas que tú puedes hacer caseras para así evitar esos plásticos y esos disruptores endocrinos como ingredientes en sí. Y luego lo que también es súper recomendable es evitar pues pesticidas que suelen estar en muchos alimentos, ¿no? Sobre todo las verduras, las frutas, y que si se puede, yo sé que a veces no se puede por tema económico o por tema de disponibilidad en la tienda, pero siempre que se pueda apostar por producto ecológico que va a tener menos cantidad de disruptores endocrinos, va a afectar menos a tus hormonas, vas a sentirte mejor, vas a apoyar un mercado que está intentando hacer las cosas mejor para el medio ambiente y ya sabes que es el bucle hormonal. Si el medio ambiente está bien, tú estarás bien, tus hormonas estarán bien. Entonces, tener en cuenta ese ciclo de la vida, ese bucle que está ahí y que muchas veces pues a lo mejor ignoramos. Entonces, a veces yo, por ejemplo, procuro comprar todo lo que puedo sin hormonas, orgánico, y sacarle el máximo provecho, porque muchas veces la gente no aprovecha, cuando no sabemos, no aprovechamos todo lo que podemos un alimento. Por ejemplo, el pollo, yo compro el pollo entero y lo aprovecho todo del pollo. Es un pollo orgánico que cuesta más que un pollo típico de granja, de esta, que están ahí los pollos que ya sabes. Entonces, bueno, compro un pollo que cuesta más, pero siento que valoro más la vida de este pollo y hago paté, hago grasa para cocinar, utilizo todo el pollo, hago caldo. Entonces, bueno, y sale más económico que comprarlo por partes, eso sí, el mismo pollo orgánico. Entonces también por eso compro el pollo entero. Y también creo que es menos plástico, porque aunque te viene envasado como en su empaque de plástico, pues cuando tú compras bandejas de pollo, pues siempre ahí hay más plástico, ¿no? Entonces, ser conscientes a la hora de comprar estas cosas,
También, pues eso, alimentos ecológicos siempre que se pueda. Cuando no se puede, pues lavarlos bien con vinagre o con bicarbonato, o sea, con agua y vinagre o con agua y bicarbonato. Son esas dos opciones, nunca mezcladas. Y entonces, pues pelar algunos de esos alimentos si no son orgánicos, sobre todo, pelarlos y eso, pues esas son las cosas que os quería recomendar para liberaros de disruptores endocrinos en la cocina. Y os recomiendo mucho el libro, como os he dicho al principio, y que vengáis a la membresía para poder seguir profundizando en estos pasos, para seguir entre todas dándonos ideas de cómo mejorar nuestra cocina y que sea un espacio que apoye a nuestro bienestar hormonal en lugar de estresarlo más, porque muchas mujeres pues que he visto, he acompañado, creen que están haciendo todo para sus hormonas y luego se saltan este paso, no son conscientes de esta parte que les está afectando en diferentes aspectos, en diferentes síntomas como dolor, problemas de piel, problemas digestivos, problemas de aumento de grasa corporal también, porque por si no lo sabías, pues estos disruptores endocrinos también tienen una relación muy, ¿cómo decir?, como muy simbiótica con la grasa, ¿no? Entonces la grasa se acumula para también proteger tus órganos vitales de esos disruptores endocrinos. Entonces, para muchas mujeres que sucede mucho que están preocupadas por la grasa acumulada en ciertas zonas, pues esto es algo también a tener en cuenta, que utilizar plástico, estar constantemente consumiendo de cosas de plástico, pues puede afectar en este aspecto también. Así que bueno, pero sobre todo lo más importante, más que la estética, quiero decir, no quiero que suene como es un tema solo estético, sino que más importante es tu equilibrio hormonal, saber que estás teniendo un ciclo regular o que si ya estás en la menopausia, que estás teniendo una buena salud menopáusica también. Y entonces, bueno, cualquier cosa, si queréis seguir la conversación, me encantará leeros en comentarios. Espero que compartáis este vídeo con todas vuestras mujeres y nos vemos en Menstrual Vibes. Un abrazo.